La homeopatía fue descubierta por Samuel Hahnemann, que era médico, toxicólogo, químico y además traducía libros de medicina de otras lenguas. Un día, traduciendo un libro de medicina, descubre que la quina, sustancia que se usaba para curar y que proviene de la corteza de un árbol, sirve para tratar la fiebre y también para reforzar el estómago. A Hahnemann le extraña este dato, ya que él había tomado la quina de joven para tratarse unas fiebres y en vez de reforzar el estómago, lo que le produjo la quina fue una gastritis. Este hecho llevó a Hahnemann a preguntarse si una sustancia podía hacer no solo efectos distintos según la dosis, sino incluso efectos contrarios. Tras una serie de años de pruebas y experimentos, citó la ley de similitud, que nos dice que toda sustancia que administrada en dosis tóxica produzca unos síntomas patológicos, esta misma sustancia podrá curarlos si la administramos en dosis infinitesimal, es decir, muy pequeña. Este hecho lo podemos ver en la naturaleza en miles de ejemplos. Por ejemplo, el flúor en dosis adecuadas refuerza los huesos, pero en dosis altas los destruye. O la glucosa en dosis moderada estimula el sistema nervioso y da energía a las células, pero en dosis alta daña el sistema nervioso y puede dañar los nervios. En realidad, la homeopatía no es la única que utiliza la ley de similitud. En farmacología común se utilizan, por ejemplo, los digitálicos, que son productos basados en una planta llamada digitalis que sirven para regular las arritmias. Se sabe que los digitálicos producen en una dosis adecuada una disminución de la frecuencia cardíaca, pero también es conocido que los síntomas de intoxicación digitálica producen una gran variedad de arritmias. Además, existe en química una ley llamada hormesis que viene a decir exactamente lo mismo que la ley de similitud. Esta ley nos dice que la hormesis es el proceso por el cual la exposición a una dosis baja de un agente químico o bien un factor ambiental que es dañino a dosis altas induce una respuesta adaptativa y o un efecto benéfico en la célula o en el organismo. Este hecho está muy bien estudiado y se sabe que ciertas sustancias a dosis bajas son beneficiosas y a altas dosis son perjudiciales, generando el efecto contrario. Los productos homeopáticos se diluyen y esto se hace para quitar la toxicidad del producto y para potenciar el efecto curativo del principio activo. Si nos fijamos en un tubo de homeopatía, veremos que tiene el nombre, que sería el principio activo que se ha diluido. Luego veremos que tiene un número y una nomenclatura, en este caso 15CH. 15 nos indica que se ha diluido el principio activo 15 veces y CH indica el método de dilución. En este caso CH significa centesimal de Hahnemann, que son las proporciones en las cuales se diluye el principio activo. Si vemos ejemplos de diluciones, las diluciones llamadas bajas se suelen utilizar para síntomas agudos, por ejemplo un dolor o una fiebre. Y estas serían las diluciones 3CH, 4CH, 5CH, etc. Las diluciones medias, como la 12 y la 15CH, se utilizan para enfermedades crónicas, síntomas mentales u otros. Y las diluciones altas también para síntomas mentales, tratamientos constitucionales u otros. Estas diluciones serían la 30 o la 200CH. Evidentemente, dentro de las diluciones existen muchas posibilidades y excepciones que serían demasiado largo de explicar en este vídeo. Una pregunta que nos podemos hacer es si en los productos homeopáticos queda principio activo, ya que están muy diluidos. Existen muchos estudios donde se han descubierto nanopartículas en las diluciones homeopáticas. Su presencia explicaría el efecto de la homeopatía. Se han obtenido imágenes de los principios activos disueltos de homeopatía gracias a microscopios de transmisión de alta resolución. En la medicina convencional tenemos también la nanomedicina, que utiliza principios activos en diluciones parecidas a las homeopáticas. Además, el cuerpo también libera hormonas y sustancias en cantidades nanomolares, teniendo perfectamente acción biológica a estas pequeñas cantidades. Otra cosa que se dice de la homeopatía es que no tiene estudios científicos que demuestran su evidencia, pero esto no es cierto. Existen cientos de estudios que demuestran la efectividad de la homeopatía, estudios hechos con alta rigurosidad. Podríamos destacar el EPI3,
uno de los estudios más importantes que se ha realizado en Francia en los últimos años, y que ponía a prueba la homeopatía. Se hizo durante 4 años, incluyó a más de 8.500 pacientes y lo hicieron 825 médicos. Se aplicó en 3 grandes campos, y en todos ellos se vio el efecto positivo de la homeopatía. Si vemos, por ejemplo, casos clínicos, tendríamos un ejemplo de psoriasis tratado solamente con homeopatía, en una paciente que llevaba más de 20 años con grandes placas de psoriasis y que había probado todo tipo de tratamientos. O por ejemplo el caso de esta dermatitis de un bebé que ya hemos explicado en este mismo canal en otro vídeo. Con homeopatía, en menos de una semana, su piel quedó limpia. La homeopatía, ya que puede tratar estados tóxicos, es ideal para eliminar metales pesados. Estos se encuentran a menudo en nuestra alimentación, y gracias a la homeopatía podemos eliminarlos. También hay estudios de eliminación de metales pesados con homeopatía que así lo demuestran. El desarrollo de una visita normalmente consta de una entrevista, búsqueda de datos y síntomas en el repertorio, que es un libro que utilizan los homeópatas, y la búsqueda del remedio similar que necesite el paciente. Aún así, hay diferentes tipos de prácticas homeopáticas. Tendríamos la línea unicista, que dan un solo remedio al paciente, normalmente el similar. Este remedio similar sería el más similar al estado del paciente. Luego tendríamos la línea pluralista, donde se dan varios remedios al paciente. La línea pluralista permite tratar patologías crónicas y estados un poquito más complejos. Y luego tendríamos la línea complexista, donde se dan fórmulas de remedios al paciente. Debemos tener en cuenta que la homeopatía no tiene efectos secundarios graves, la pueden tomar bebés, embarazadas y gente de todas las edades, es compatible con otros tratamientos y sirve para tratar síntomas de todo tipo, físicos, agudos, crónicos, mentales, etc. Y por último les dejamos con una propuesta de botiquín, pequeños remedios que podemos tener en casa para utilizar en caso de necesidad.